Pero bueno, ¿sabe? Estuve preparando un tema para el tema de los hombres, pero pues Dios nos llevó por otro lado, así que no solo es para los hombres, es para todos nosotros. Y lo padre de esto es que pues lo hemos estado compartiendo en internet y pues a la gente le ha bendecido también mucho. Nos están viendo y eso es bueno. En redes sociales hicimos unas publicaciones porque se ha estado metiendo mucho en nuestra vida, en la vida cristiana, este tema de lo que es la nueva era. ¿Usted sabe qué es la nueva era? Todo lo que tiene que ver con el ocultismo en la manera de salud. Y bueno, nosotros estamos alertando a la gente para que no caiga en esas prácticas. ¿Por qué? Pues porque en lugar de salir, lo meten en un tema en donde es más complicado salir. Y la intención de salir es pues para que la gente viva a gusto, viva mejor. Entonces, me parece interesante, pero empezamos a recibir también muchos mensajes del ateísmo, o sea que nuestra sociedad es un relajo. Si no está mal, está terrible, y si no está terrible, nuestra sociedad está loca, y si no está loca, está enferma, y si no está enferma, es mentirosa, y es decir, que nuestra sociedad es un caos. Y lo interesante de esto es que no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Estamos haciendo algo y las redes sociales es algo poderoso en donde estamos llegando a muchas personas. Muchas personas no son 10, no son 20, no son 40. Que de nuestra iglesia estemos alcanzando a 1,5 millones de personas al mes, eso, ya nos bajó, ahora estábamos en 20, pues ya no aguantamos ese ritmo. Pero estamos en 1,000,000, 1,300,000, 1,200,000 mensuales de personas del alcance. Eso no es suficiente para poder monetizar, la verdad es que necesitas mucho para poderlo hacer, pero bueno, el mensaje se está dando y es lo importante, es lo que estamos haciendo, dando el mensaje. Entonces, ¿cómo ir reparando? ¿Cómo ir reparando? Dice la palabra que nosotros somos los reparadores de calzadas. Ponga atención a esto. Somos reparadores de calzadas. Los reparadores de calzadas es esa gente. ¿Ha visto esa gente que va bacheando y va haciendo que todo sea más lento? Ese es nuestro trabajo, ir parchando, ir bacheando, ir arreglando el camino para la generación que viene. ¿Sí me escucha? Si ahora en nuestra vida no ha sido sencillo, ¿sabe por qué? Porque no hubo y no ha habido tal vez en su familia gente que haya reparado y parchado su camino. ¿Le ha costado trabajo la vida? Sí. No es culpa de nuestros papás, pero porque tampoco en la generación anterior a ellos hubo quien pavimentara y parchara nuestro caminar. ¿Qué le parece? Ahora nosotros tenemos una responsabilidad de parchar el camino, de enderezar la vereda, de hacer más sencillo el caminar de nuestros hijos, sobrinos, los hijos de nuestros hijos. ¿Sabe? Necesitamos ser esa gente. Y yo veo muchos pastores, porque muchos pastores están como haciendo lo mismo y que es la iglesia bonita y la iglesia más grande, el mejor invitado, la marcha de aquí, la marcha de Catepec, la marcha de Tultitlán, todo el mundo está haciendo algo y qué bueno. Pero nuestro trabajo también, además de predicar, es mostrarle a la gente el error para que no lo cometan. Entonces mucha gente está asistiendo a las iglesias, mucha gente está trabajando en algún proyecto para el Señor, pero los pastores no se están metiendo a decirle, oye, esto está mal, te presento el pecado, esto está mal, te presento el reiki, está mal, te presento la geloterapia, está mal. Pero a mí me preocupa saber que hay pastores que no dicen, esto está mal. La angeloterapia está mal, las velas están mal, los inciensos están mal, es pecado esto, y eso es nuestro trabajo. Esa es la manera en la que empezamos a reparar el caminar de otros. ¿Para qué? Pues para que nuestros hijos caminen en paz. ¿Qué le parece? Entonces, yo quiero hablarles hoy acerca de la vida de José el Soñador. ¿Usted sabe quién es ese José el Soñador? Bueno, este hombre
Su vida 100% profética. Un hombre increíblemente especial. No solamente porque tuvo un sueño, no solamente porque lo tentó la mujer de Potifar, no solamente porque fue el rey, sino porque Dios hizo algo increíble en la vida de José. Todo el mundo en la Biblia quiere ser David, todo el mundo en la Biblia quiere ser, ¿quién? A ver. Salomón, ¿por las mujeres? ¿O por el billete, dice? Por la sabiduría. Todo el mundo quiere ser Gedeón, conquistador, guerrero, de muchas historias, pero José es alguien sumamente increíble. José, un hombre fuera de su tiempo. Acuérdense de esa enseñanza, la voy a subir. Génesis 50, 20, por favor. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para hacer el bien y para preservar la vida de muchos. La vida de cada uno de nosotros está lista y está puesta en esta tierra para preservar la vida de muchos. ¿Sí me escucha? Lo voy a repetir. Su vida y mi vida está puesta en esta tierra para preservar la vida de muchos. Amén. En años atrás, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, no los conocimos, pero vamos a suponer, porque tampoco voy a hablar mal de ellos, porque qué tal si fueron bien bonitas personas. Pero pensemos que a ellos les gustaba el alcohol y no dieron gasto. Supongamos, es una suposición, ¿ok? Todas las generaciones que han venido detrás de los tatarabuelos, ¿cuántas generaciones son? A ver, dígame. 4. Bueno, 3 con ellos. Tatarabuelo, bisabuelo, abuelo y nosotros. Y padre. 4. Ahora escuche esto. ¿Cuántas personas son? Vámonos de abajo para arriba. Nuestros papás son 2. Nuestros abuelos 4. ¿Nuestros bisabuelos? No, 8. 2, 4, 6, 8. ¿Y nuestros tatarabuelos? Son un montón de gente los que salen de una persona. Ahora, eso es solo uno, más los hijos de los hermanos, más los hijos de los primos, y se vuelve una cantidad de gente. Dios nos mandó, escuche esto, a preservar la vida de muchos. La maldición que es puesta en la vida de la gente que vive en pecado o en ignorancia es maldecir a toda esa gente. Por eso es terrible no entender la Escritura. Pero cuando la entendemos es increíble que toda esa gente nosotros la bendecimos. A mí me hubiera encantado ser uno de esos bendecidos por muchas generaciones, pero no. Mis papás y nosotros, bueno, ya con ellos, conocimos a Cristo. Nadie arriba de nosotros. Bueno, mi abuela, pero poco tiempo. ¿De usted cuánta gente arriba de usted conoció a Cristo? Casi no, ¿verdad? Casi no hay. El trabajo nuestro es que la gente a nuestro alrededor, así de una manera horizontal, conozcan a Cristo, para tener un México realmente con esperanza. Porque vivimos el día de hoy con un gobierno que, lejos de tener una esperanza, es una terrible maldición. Terrible, de verdad. Ustedes no se imaginan lo que viene con los jueces. ¿Sabe qué viene con los jueces? La secta de la luz del mundo se ha metido a nuestro país, en el gobierno, en los jueces. ¿Sabe para qué? Para que haya agresiones sobre los niños, tráfico, impunidad. Su modo de trabajar de esa secta es sobre los niños. Y la gente aplaudiendo a los diputados y senadores que eligieron esa. Qué terrible es eso, y no saberlo es peor.
Y seguir apoyando es peor, pero ¿sabe? Dios nos ha dado algo mayor y es su palabra, y es algo increíble que nosotros tenemos que aprender. ¿Sabe para qué? Para cancelar eso en el nombre de Jesús. Apenas había un jugador de un equipo y lo acusaron de una agresión. ¿Se acuerda de eso? Metía muchos goles, el mejor jugador de México, para no decir. No sé quién, pero... no es cierto. Jugaba en un equipazo, pero bueno, ya. Era gobernador. No voy a decir su nombre, pero usaba el 10 en su playera, el gobernador, y ese mero. Lo acusaron, lo señalaron, había todo. ¿Y sabe qué hizo el gobierno? Dijeron, no pasa nada. Todas las mujeres hicieron como que no ven, para que nadie, todos son perfectos. Esa es la mentira de Satanás. Empecé a poner, no te dejes mentir por Satanás. Empecé a poner, el reiki es pecado, no te metas al ocultismo. ¿Y sabe qué empezaron conmigo? A maldecirme a mí. No, usted no, a mí. Tú que sabes, tú no sabes, tú eres un hijo de y eres acá y eres allá. Con la pura palabra, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer en mi vida? La palabra. Entonces, hoy les voy a hablar de Josué. La próxima semana, si nos alcanza el tiempo, bueno, si lo acabo y si no, terminamos Josué otra vez y el rey David. Solo con un tema, Salmo 23. Pero lo que nos toca a nosotros es preservar la vida de muchos. Ellos quieren acabar con la vida de muchos. ¿Nosotros qué queremos hacer? Preservar la vida de muchos. Entonces, José no era un hombre cualquiera. Eso es lo que primero tenemos que aprender. José no era un hombre cualquiera. José no nació en Egipto, nació en una provincia, en un pueblo, así, en un rincón. Dios lo puso en ese rincón, diseñado, ese lugar, su familia, su historia, su economía. Y se parece a muchos de nosotros. ¿Sabe? José venía con un papá, con una promesa, Jacob, la gran promesa. Israel, más bien dicho, era su papá. Pero Israel tenía muchos hijos más. ¿Se acuerda cuántos hijos eran? Eran más de 10, eran menos de 12. Hasta despuesito se hicieron 13. ¿Sí se acuerda? Israel, y tenía un montón de hijos, y el más pequeño en ese momento era José. Imagínense un papá con muchos hijos de distintas mujeres, en un lugar, en un rincón, lejos del país poderoso, Egipto. Por eso digo, se parece mucho el contexto nuestro, porque venimos de un lugar muy lejos del lugar bonito. Mi contexto, no quiero hablar del de usted. Yo sé que usted es fresa, pero yo no. Pero esto es interesante, porque Dios lo puso ahí con un propósito, con una intención poderosa. Dios lo puso ahí. ¿Sabe qué? Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros con una historia, con un contexto, con una economía distinta a la de muchos. Y muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no fui un niño rico, poderoso, hijo de papi? Porque ¿sabe qué? Dios le puso ahí en ese lugar con un propósito. Ahí, en esa casa donde usted vivía, con esos padres que nos tocaron, ahí Dios dijo, ahí tienes que crecer. José era un niño que quedó huérfano, muy joven. Sus hermanos lo maltrataban. Y ahorita le voy explicando por qué. Lo que tú ves como historia triste en nuestra vida, José también la veía, pero lo puso ahí Dios con un propósito eterno. Hoy el Espíritu de Dios, escuche, va a desbloquear algo en nuestra vida, porque necesitamos saber que si Dios puso a alguien con un propósito para preservar la vida de muchos, es que Dios nos puso en ese lugar, en ese barrio, en esa colonia, con un propósito. Fíjese, José fue formado fuera del tiempo. El plan de Dios no solo era para ese tiempo, sino para ocupar la vida de José para muchas generaciones. Preservar una nación a través de un hombre huérfano de madre, maltratado.
con escasez y con necesidad. El sueño de José, escuche, no venía de la tierra. José era un hombre que soñaba mucho. ¿Se acuerda cuántos sueños tenía? A ver, dígame uno, ahorita se los voy a mencionar. Dígame uno de sus sueños. ¿Ok? El sol, la luna y las que se inclinaban, ¿verdad? Ahorita se los voy a leer. Las varas, ok. También había algo muy particular en José, es que José había una túnica. ¿Se acuerda de esa historia o no se acuerda? Bueno, José tenía una túnica que se le había dado por el amor. Pero esa túnica traía mucho poder y mucho simbolismo o mucho significado para la vida y el propósito en la vida de José. Génesis 37, por favor. Vamos a leer el 3 y el 4. Dice, y amaba, ¿a quién? Israel a José más que a todos sus hijos. Ahí empezaba un problema. Nosotros ahí en la casa con mis papás hacemos una broma porque Miguel escribió en el teléfono de mi mamá, le pone el más amado, y cuando marcan, ¿quién creen que es? El mismo. Así le pone el más amado. Préstame tu teléfono y le pone el más amado. Está como Juan, nomás él se siente el más amado. Y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, pues lo amaban, porque tenían a Jesús en su corazón. No, dice la palabra que ¿qué? Lo aborrecían. ¿Qué es aborrecer? Dígame. No lo soportaban, me chocas. Lo veían de niño, le decían, me chocas, vete de aquí, no te quiero ver. Pasaban y le daban su zape. ¿Se pueden imaginar esa historia? Lo pateaban, le echaban algo en su lechita, su cereal. Lo aborrecían, eso dice la palabra. Dice, y no podían hablarle pacíficamente. O sea, Josecito la estaba pasando mal. ¿Cuántos la pasaron complicados cuando eran niños? De alguna de otra manera. A veces para unos era no tener Atari, eso era mal para unos, otro era no comer, ¿verdad? Pero Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Escuche esto. Entonces, hay una palabra que se llama multidimensional. ¿Qué es multidimensional? Que hay muchas dimensiones en algo. La historia de José, por eso dije, es una historia fuera de tiempo. Porque la túnica, por ejemplo, tenía algo distinto, algo muy especial. Lo que es multidimensional se refiere a la capacidad de lo que un símbolo, un evento, una persona puede descubrir, puede tener distintos niveles de significado dependiendo cómo lo miramos. ¿Ok? Multidimensional. Por ejemplo, simplemente la bata, la túnica, el traje, el manto, como usted lo quiera ver, encontré 5 tipos: histórico, simbólico, espiritual, moral y teológico. Y de ahí nos podemos meter más profundo a eso. Pero en lo histórico significa lo que realmente sucedió con esa túnica, lo que realmente representa esa túnica en la narrativa bíblica, en lo espiritual, en lo importante que es para el destino divino, porque lo que hizo José, también Jesús lo hizo. Y eso lo podemos ver después. En lo moral, lo que enseña sobre las relaciones humanas, por ejemplo, el favoritismo. Lo tipológico, por ejemplo, que apunta a eventos en donde Cristo repite las mismas cosas que hizo José. ¿Lo habían escuchado? Ahorita se los voy a enseñar. La túnica de José, una prenda con muchos niveles muy interesantes. Simboliza el amor. Su papá tejió, cosió, bordó, pintó, no sé cómo le haya hecho, pero dice la historia que tenía una túnica de muchos colores. Se lo da con amor y eso provoca, ¿qué? Muchos pleitos. Todos
con una túnica posiblemente verde, posiblemente beige, ¿cómo? ¿Roja? Esos eran de morena. No, no sé. Posiblemente beige, pienso. Si era blanca, pues con el tiempo se fue haciendo amarilla. Pero la de él era de colores. Fíjese, la túnica era una muestra de amor especial hacia José, hijo de Raquel, esposa, la amada del Padre. Simboliza amor preferente de Dios. Y por ahí dicen que Dios no tiene consentidos, y sí tiene consentidos. Es que todos han escuchado esa frase, es que todos somos hijos de Dios. ¿Saben cuál es la realidad? ¿No saben? O sí saben, pero no. No todos somos hijos. No todos somos hijos de Dios en la tierra. Es que Dios ama a todos. Sí, Dios ama a todos, pero no de la misma manera. ¿Hay consentidos de Dios? Sí, hay consentidos de Dios. Habemos consentidos de Dios. ¿Usted puede decir amén? Amén. De verdad. Habemos consentidos de Dios. Ahorita que está la guerra, ¿escuchó eso en las noticias de casualidad? ¿Quién contra quién? A ver, dígame. Israel atacó a Irán. Y puede usted estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero según lo que dice la Escritura, Israel es el país consentido de Dios. Estuve subiendo lo de un podcast que hice con un judío, con un pastor judío, y no sabe cuántos insultos en TikTok nos cayeron. Genocidas, y de ahí para arriba, imagínense. La ignorancia. Muchos no saben, y sobre todo, el asunto es que la iglesia no sabe, es que nosotros somos el Israel espiritual. Entonces, ¿hay consentidos en la tierra de parte de Dios? Sí, su pueblo y sus hijos. Dice la palabra, nos llama adoptados. Soy adoptado. ¿Puede decir eso conmigo? Soy adoptado. ¿Por quién? Por Dios. Y eso es algo muy interesante. Entonces, la túnica representa favoritismo, muestra de amor. La iglesia es la consentida de Dios en la tierra, es la novia. Cristo viene por la iglesia para estar siempre con nosotros. Imagínense, no nosotros con Él, Él con nosotros. La dimensión social, ¿sabe? El ser el favorito, el consentido de alguien, ¿sabe qué provoca? Envidia, rechazo. ¿Se ha sentido así por alguien? ¿Sí o no? Nada más yo. Sí, nos hemos sentido rechazados por la familia, porque venimos a la iglesia. Venimos aquí porque ya no sabemos para dónde ir. No sabemos qué hacer con nuestra vida. Entonces aquí estamos. Entonces esa túnica también nos habla de celos entre hermanos, como los hermanos de José. Representa el favor divino. Representa que la persecución, representa el ser incomprendido. ¿Y saben qué? Jesús también lo vivió. Jesús era incomprendido, dice la palabra que a los suyos vino y los rechazaron. Los hermanos de Jesús de carne los rechazaron. En la dimensión espiritual, la profecía de la identidad, mire, José recibió sueños enormes. ¿Usted ha tenido sueños locos? O sea, no locos de que soñé que me caía y me rescató un pájaro, y no lo de esa locura. Estoy hablando de sueños que dice, no sé cómo voy a hacerle, o no sé por qué soñé esto tan grande de Dios para mi vida. ¿Has soñado eso? ¿Sí o no? Pues los va a empezar a soñar. Pero sabe, yo he soñado tantas cosas de parte de Dios, increíbles. ¿Y sabe qué? Parecerían que no hay por dónde. Como el mismo José, en esa situación en la que vivía, no veía para dónde. Escuche esto. José recibió sueños de grandeza. La túnica dice que tenemos una posición única en casa. Usted es único en casa. Usted es único en la familia del Señor. Único. Chuy, eres único. Dianita, eres única. Pepe, Toño, Lalo son únicos. John, Zaira, Felipe, Mati, Zaira. Todos somos únicos para el Señor. Tenemos una túnica. Pero esto apunta a cómo Dios marca a quienes están designados para hacer algo grandioso en esta tierra. Escuche esto. Aunque antes, primero deban pasar por muchas pruebas.
Muchas. No una, no dos, muchas pruebas. Otra cosa que podemos encontrar en la vida de José es que José, escuche, es la figura de Cristo en la tierra. ¿Y sabe qué? Dios nos manda a ser imitadores de Él. José era un imitador de Cristo y se lo voy a demostrar. José fue vendido por alguien que amaba. ¿Por quién? Sus hermanos. Y la Biblia dice que por 20 monedas de plata. ¿Sabe eso? Génesis 37, 28, por favor. Dice, cuando pasaban los madianitas, mercaderes que sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas el día de hoy? ¿El Islam? No. El Islam es una religión. Los musulmanes. ¿Ok? Esos son los israelitas. Digo, los ismaelitas. Y dice, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Lo sabía? Y mire, y llevaron a José, ¿a dónde? Egipto. Sufrió injusticias y terminó siendo exaltado. Jesús, ¿qué pasó? Lo vendieron por monedas de plata, sufrió injusticias, humillaciones y terminó, ¿qué? Exaltado. Ahí le va la otra. La túnica manchada de sangre, Génesis 37, 31, 33. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. El 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora, esa es la túnica de tu hijo. Ok, el 33, por favor, hermanita. Dice, y Israel la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Fíjese, simboliza falsa acusación, dolor y muerte aparente, anticipando la muerte. Y esto lo podemos ver con Cristo. Él sí fue despedazado, anticipando la muerte y resurrección de Cristo. Le digo que ahí nos podemos meter y muchas cosas más. Y la última, dimensión moral. Las consecuencias del favoritismo. Jacob mostró parcialidad, lo cual trajo problemas familiares. Se pueden imaginar en la casa con 11 hermanos y todos les daban, por ejemplo, jamón con huevo. Si es que había jamón con huevo, obviamente no. Les daban jamón con huevo a sus hermanos, al 1, al 2, al 3, a todos. Y a José le daban un cereal, le daban su yogur griego, le ponían su malteada de mamey. ¿Qué más? Su cóctel de frutas. Había favoritismo en casa, fíjese. Jacob mostró parcialidad, lo cual trajo odio entre sus hijos. Obviamente eso no lo tenemos que hacer, ¿verdad? Enseña que aunque Dios puede tener un propósito único para alguien, es lo que pasa el día de hoy con Israel. Las promesas de Israel, el favoritismo, la excelencia, los países más grandes están a favor de Israel o el más poderoso está con Israel y los demás dicen, ¿por qué tienen todo? ¿Por qué todo les sale bien? La mayoría de premios Nobel en salud, en muchas cosas los tiene Israel, tecnología, muchas cosas las tiene Israel y eso causa conflictos. Pero debemos nosotros tener cuidado con eso. Ahora, le digo, José tenía un propósito, lo que estaba pasando, incluso los pleitos, todo eso era profético para José, por lo que iba a venir, lo que estaba representando con Cristo. Fue rechazado por su generación, por sus hermanos, por los de la edad, porque fue enviado con una señal. El primer sueño, vamos a hablar del primer sueño, Génesis 37, 5 y 1, te lo voy rápido. Dice que y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos. Y les dijo, oigan, ¿qué creen? Les voy a contar algo que soñé. Y dice que ellos llegaron a aborrecerle aún más. Cada que José abría la boca,
lo odiaban más. Dice que soñaba que estaba atando manojos en medio del campo y un manojo se levantaba y se quedaba así derechito. Y dice, los manojos que ustedes hacían, todos se inclinaban y estaban alrededor de mí y se inclinaban. Ay, José, ¿para qué hablaste? Más odio de sus hermanos. ¿Sabes? Eso representa lo que algún día iba a suceder. Que en la historia, dice la Escritura, que pasaron muchos años y los hermanos llegaron con la cabeza agachada pidiendo misericordia. ¿Se imaginan? Segundo sueño, Génesis 37:9. Pues llegó José otra vez. ¿Y qué creen que dijo? Soñó aún otro sueño y lo contó con sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. ¿Y todos qué creen? ¿Cuál fue la cara que cree que hicieron? Ay, ya va a empezar este José. ¿Cómo se lo imagina? Otra vez ahí va. He aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Pues otro problema, porque no solamente se enojaron sus hermanos, sino ahora también se enojó el papá. Dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo se te ocurre que yo, tu padre, voy a llegar de rodillas contigo? Le digo, ¿qué sucedió? Sucedió. ¿Qué representaban esos sueños? Propósitos eternos, procesos dolorosos, lecciones en la vida. Grandes sueños, grandes lecciones. ¿Sí me escuchó? Grandes sueños, duras lecciones. Dios no nos va a dar nada gratis, nada. Dios no nos va a dar nada esperando que pase. Si no nos mete a una lección dura, no pasa. Si no salimos de esa lección dura, no pasa. Grandes sueños, ¿qué dije? Duras lecciones. Qué duro es eso. Dios estaba revelando su plan para José, la salvación para una nación. José, vendido como esclavo, sufrió injusticias. Esos sueños se cumplieron en Egipto. José llegó a ser el gobernador y ayudó a su familia. ¿Cuántos de aquí hemos soñado ayudar a nuestra familia? ¿Quiénes? A ver. ¿Quiere ayudar a su familia? Duras lecciones. ¡Wow! Yo le he dicho a Dios, dame la oportunidad. Dios sabe el anhelo de mi corazón de ayudar a mucha gente. ¿Y qué creen que Dios me dijo con esta enseñanza? Duras lecciones. ¿Tu vida ha sido dura, hermano? Duras lecciones. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Una persona que no sufre en la vida, que no batalla en esta vida, que no es capaz de seguir adelante, no consigue nada. ¿Cómo creen que un hijo sin disciplina, sin exigencia, sin formación, va a llegar a un lado? No pasa, no pasa. Hace rato Nori me dice, ¿cómo ves la luz? Mamacita, te pedí otra cosa. No soy malo. Necesitamos pasar por lecciones. Te pedí un cable, trae el cable aquí. Ya lo trajo. Listo, papito. Y dígame si se va a ir traumada a dormir. No, porque está acostumbrada a que yo le exija. Cuando pasamos por lecciones de Dios complicadas, ya no nos vamos a dormir tristes con Dios. ¿Sí me escucha? Esperamos cada día ese día, donde podamos ayudar, donde podamos dar, pero tenemos que pasar por grandes lecciones. A veces los sueños de Dios implican espera, mucha espera, dolor y proceso. Pero le digo, ¿qué? Los que perseveran alcanzan. A mí me gustó hablar con ese pastor. Dijo, ¿sabes qué significa tu nombre? Le dije, sí, el que pelea con Dios. No, está mejor aún. ¿Qué significa Israel? Y me dijo, el que llega donde quiere con Dios. Ay, mi corazón se hizo chiquito. Yo dije, quiero llorar, pero ya vamos a grabar, así que me quité. El que persevera con Dios. El que lucha de la mano de Dios para alcanzar algo. Y me llenó mi corazón de ánimo, porque dije, la vamos a romper. En lo que estamos haciendo, no me voy a rendir. Y quiero decirle algo, no se rinda, no se desanime. Esto apenas comienza. Y qué pena por los que ya se fueron. Y qué bendición por los que van a llegar. ¿Sí o no?
Y qué bendición para los que estuvieron con nosotros en estos momentos donde ha sido complicado, porque valen todavía mucho más. Eclesiastés 3:11, por favor. ¿Qué dice? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, que Dios puso eternidad en nosotros, pero este cuerpo se va a morir sin haber ¿qué? Sin haber visto ni entendido todo lo que Dios tenía y tiene aún para nosotros. No alcanzamos. Y ¿sabe? Le digo una cosa, yo creo que estando en el cielo, ya no nos va a predicar el pastor Jerry, nos va a predicar el mismísimo Señor. Y todos los días por la eternidad vamos a estar escuchando esa sabiduría por siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, y jamás vamos a alcanzar a entender todo. Pero Dios ha puesto, dice, eternidad en el corazón del hombre. Échese esta frase que me aventé: la oposición, otra vez, la oposición en tu vida. ¿Sabe usted qué es la oposición? Lo que está en contra a lo que Dios ha puesto en mí. Lo que está en contra a lo que Dios ha planeado para mí o para usted. Oposición es lo que se prepara para que usted no cumpla su propósito en esta tierra. Pero esta frase dice: la oposición en tu vida no es por lo que haces, ni es por lo que tienes. Escuche, ni es por lo que el día de hoy eres. La oposición viene por el poder que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Se entendió? Se los explico. A ver, suponía que aquí iba a haber un silencio. ¿Usted cree que mi propósito, y ahorita voy con usted, es trabajar en el gobierno de 8 a 3? Para eso nací. Ahora voy del otro lado. ¿Usted cree que Dios le llamó a cortar el cabello? ¿A manejar? ¿Usted cree que Dios le llamó a hacer casas? ¿Usted cree que Dios le llamó a qué? ¿Le hizo con qué? ¿Con un propósito de hacer eso y morirse? No. Hay algo especial y poderoso en usted que tiene que descubrir. Y no lo va a descubrir mientras trabaja, lo va a descubrir mientras escucha la palabra de Dios en la iglesia. Va a descubrir el propósito de Dios mientras usted está poniendo las cortinas, limpiando, sirviéndole la comida a sus hermanos, trabajando para Dios. Ahí es donde usted encuentra el por qué usted vino a la tierra. Usted va a estar lavando y no va a encontrar su propósito ahí. Usted va a escuchar la palabra de Dios, la va a recordar, va a cantar, pero su propósito lo va a encontrar al lado de sus hermanos, quien está sirviendo a Dios en la iglesia. Por eso las cosas se levantan para que usted no venga a la iglesia, para que se enoje, para que empiece a ver la deficiencia de la iglesia, para que empiece a ver la cantidad de la iglesia, para que empiece a ver los defectos de la persona, del pastor, de su familia, para que empiece a poner pretextos de todo. Ese es el infierno, para que usted no cumpla su propósito. Después la historia habla de que José fue llevado a un lugar abajo. ¿Se llamaba ese lugar? Un pozo, una cisterna. ¿Se acuerda de esa historia? Bueno, ese lugar de estar abajo es un lugar de trascendencia. Estar en lo más bajo es un lugar para llevarte a lo más alto. ¿En qué momento llevaron a José al lugar de su propósito? Cuando lo sacaron del hoyo. La pregunta es, ¿todo lo que Jesús hizo para qué era? Para que lo metieran a un infierno. Y cuando salió del hoyo, la obra estaba completa, había resucitado. Es decir, que la parte más honda de nuestra vida en Cristo es un portal a un lugar donde Dios quiere llevarnos. Muchas veces nos sentimos castigados por Dios. Yo le he dicho a Dios en mi oración: ¿hasta cuándo me vas a sacar de aquí? ¿Alguien ha orado así últimamente? Estoy predicando para todos, no nada más para mí, ni para la cámara.
¿Cuántos han orado últimamente así? Sácame de este hoyo, de este lugar, de este bache. ¿Alguien ha orado así? Le digo, ¿qué pasa? Es un portal. De este hoyo no hay a dónde más ir, más que para arriba. ¿Me escucha? José fue arrancado de su historia, de su familia, para entrar a un propósito eterno. El Espíritu del Señor dice, lo que para ti es complicado es una transición. Salmo 105, 17, porfa. Dice, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. 17 al 19. Dice, afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Momentos duros en Dios son transiciones. Momentos de soledad son transiciones. Momentos de escasez son transiciones. Momentos de pobreza son transiciones. ¿Podremos hallar otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Mire, la unción que usted o el envío de Dios para usted en esta tierra es enorme, es enorme. Y termino con esto. El perdón es importante en esa transición. ¿Me escucha? Ok, ya vimos dónde José estaba, ya vimos qué pasó José, ya sabemos a dónde fue, ya sabemos qué pasó, pero el perdón en nuestra vida es importante. Yo le pregunto, ¿usted tiene a alguien a quien perdonar en esta vida que aún no haya perdonado? El perdón para José era parte de su propósito. A ver, tú, Rubén, te pasaste de lanza. Tú, Leví, te pasaste de lanza. Tú, Judá, te pasaste. Tú, y empezó a mencionar a sus hermanos. A mí no se me olvida que tú me hiciste esto y vas a ver. ¿Sabe qué? Llegó el día en donde entraron unos pobres pastorcitos y José se dio cuenta y dijo, yo los conozco. ¿Y dónde cree que estaba José? En el trono de Apatrón. Y dijo, ahora es cuando. Se saboreó la venganza. No, ¿verdad? ¿Sabe? José no es un héroe. José es un modelo. José no solamente perdonó a esos hombres que le habían hecho la vida imposible, sino los restauró. Al igual que Cristo, no usó su trono para condenarnos, usó su trono para perdonarnos. Colosenses 1:20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, fíjese, la sangre de su cruz. Un verdadero gobierno no es venganza, es gracia desde el cielo. Termino diciendo esto otra vez. José no es un héroe, José es un modelo. Su historia no termina con él, termina en la manifestación de Cristo. Así como José fue enviado antes de sus hermanos, Cristo vino antes de su generación. Y así como José preservó la vida natural de sus hermanos, Jesús preservó la vida eterna de nosotros. Qué padre está, ¿no? Esta frase que la vamos a postear al rato. El José del Antiguo Testamento anunció la gloria del Cristo que vendría. Pero escucha, tú y yo no solo anunciamos a Cristo, sino lo portamos. Otra vez, tenemos tanta responsabilidad de conocer de Cristo que no solamente mi trabajo es decir, oye, Cristo te ama. Mi trabajo es que vean a Cristo en cada uno de nosotros. El mismo Espíritu que llevó a José a cada lugar, imagínense, el Espíritu
lo lleva a un pozo, el espíritu lo lleva de esclavo, el espíritu lo lleva a la cárcel, el espíritu lo lleva a una casa lujosa con la mujer a lo mejor más hermosa de ese tiempo, y el mismo espíritu lo fortalece y lo llevan de nuevo a la cárcel, y el mismo espíritu lo lleva al reino. Pues ese mismo espíritu está con nosotros donde nosotros nos encontramos ahora. No fuiste llamado a sobrevivir en esta tierra y en este gobierno sucio y perverso. Fuimos diseñados, escuche, no para aplaudir ni para ignorar lo que el gobierno está haciendo. Le digo algo muy sencillo, comparta lo que le pongo, compártalo, no lo tiene que hacer, nomás share, háganlo. Soy yo peleándome contra el mundo. ¿Y sabe qué? Ya hicimos música salsa, ya hicimos música de jazz. ¿Para qué? Para decirle a la gente, oye, si vas manejando, le mandé el mensaje a este chavo, va en su micro y pone el Púlpito Podcast, y ahí va y me manda la foto. ¿Sabes qué, compadre? Ya no solamente pongas el púlpito, ya tienes casi 2 horas de salsa, pon la salsa y escucha los mensajes que están en los audios. Ya tenemos jazz, por si tiene una comida en su casa, pone jazzecito. La salsa no es para que baile, es para que, si le gusta la salsa, pues la ponga ahí. Al rato le pasamos los canales. ¿Pero qué estamos haciendo? Combatir, pelear contra el sistema. Usted no puede ser un cristiano que no ve ni hace nada. Bueno, si Morena está ahí, pues que Dios les guarde. No, peleemos contra ellos, publiquemos contra ellos, hagámosle reflexionar a la gente que está mal. De verdad, esto viene peor y viene peor y viene peor, y usted me va a decir, me lo dijo el pastor, pero viva Noroña. De veras, viene algo terrible para nuestro país y nosotros somos los que debemos ponernos para preservar la vida de los que vienen atrás. Dios les bendiga, les amo mucho, y que esta clase quede como una reflexión en su corazón. ¿Va? Usted no vino solo a predicar de Jesús, vino a mostrar a Jesús en todo lo que hacemos. Dios les bendiga. Cierra sus ojos, por favor. Ay, Señor, te damos gracias, Padre, por este día.